Esto pasó en Santos Pecadores. Bien. Estamos repasando la historia de Lamonius, también llamada Dolores. Dolores. Sí, que como dije al principio. Habíamos contado que venía de familia rica, poderosa. Esa familia, ella le habían arreglado el casamiento, ella se niega, la echan de la casa, le prohíben usar su nombre, ella se cambia su apellido, se pone a trabajar como sirvienta en otra casa para unos condes, se enamora, ponele, del hijo, se enamora del hijo. Había un romance fuerte, por eso también el hijo, no es que el hijo, el heredero, como lo describen, no es que le da la espalda, sino que a los dos los echan. Perfecto. Y por eso el tipo se va a París, después sí le da la espalda, pero no es que se lava las manos. Se enamora, ella queda embarazada, los echan a los dos, como cuenta Martín, queda en la calle con un embarazo, luego una hija, la hija nace y una de las dos opciones, una es que los ex suegros se la llevan, la secuestran a la niña, y la opción B es que un carruaje termina atropellando a la niña, carruaje que se supone quizás fue pagado por esta familia de condes, el condes Drácula. Sí. Ahora, ¿cómo termina siendo esta señora la señora más popular de la época en Barcelona? Ella, como dijimos, queda en la calle. ¿Sí? ¿A dónde se va a vivir? Al Raval. Claro. No tenía muchas opciones. No podía ser de otra manera. No tenía ninguna otra opción que terminar en el Raval. Vos antes, casi adelantándote a la columna, viéndola venir, hablaste de que tenemos un montón de historias tristes. Y en general esas historias tristes están relacionadas al Raval, porque el Raval va a ser ese barrio en donde la vida siempre fue muy complicada. Sí. Y los despojados y los olvidados. ¿Significa algo, Raval? Sí, Raval lo comentábamos hace ya mucho tiempo en esa columna que charlamos del Raval. Viene de la palabra árabe de Arabad, que significa las afueras de. Claro. Después eso se catalaniza, se castellaniza, se pasa a ser Arrabal. Claro. Porque tiene que ver con también, porque conectaba con la Argentina, con el Arrabal, con el Raval y con las historias tristes y el tango. Exactamente. Que es una tristeza tras otra. La mujer que se fue, el amor que ya no está. El Arrabal rioplatense. Claro, tiene una cuestión también de melancolía. Y nace con esos inmigrantes pobres. Claro. Sí, que estaban haciendo su vida segregados, separados de la sociedad. Tristeza, angustia, melancolía. Exactamente. O sea, entonces, por eso muchas veces no podemos nosotros despojarnos o separarnos de lo que nos hizo. Claro. ¿Sí? O sea, el tango nos marca a viva piel lo que somos muchas veces. Esta cuestión de fuimos generados, fuimos creados por un montón de inmigrantes despojados de Europa, con el criollo también despojado de allá. Claro. O sea, entonces esos dos despojos terminan siendo un país muy particular. Exactamente. Hermoso y al mismo complicado tiempo, a la vez. Exactamente. ¿Sí? Bien, volvamos a la historia de Lamonius. Decíamos, ¿a dónde termina? En el Raval. En ese lugar donde estaba el olvidado de la sociedad. ¿En dónde vivía? En la calle Cadena, una calle que hoy no existe más. Una calle que no existe más porque donde hoy está la Rambla del Raval, una rambla que se hace en el 2001, había edificios. La Rambla del Raval es derribar edificios para hacer un pulmón. ¿Sí? Sacar 5 manzanas de edificios para hacer un pulmón. Claro. Lamonius vivía en ese corazón del Raval tan complejo. Ese Raval que, como charlamos hace mucho tiempo, era el lugar de la prostitución, el lugar de la droga, el lugar donde no entraba la policía, ¿sí? Porque era el espacio en donde no nos metemos en los quilombos de esa gente. ¿Sí? Había 3 espacios en la ciudad que eran de esa forma. Y hoy cuando estaba viendo para acá, vos comentaste uno y voy a hacer una mención a eso. Uno era el Raval, el otro era el Somorrastro, ¿sí? Las chabolas de lo que hoy es la playa del Poblenou. Sí. Y el tercero era Montjuic. Ah, mira. Vos hoy en una efeméride contaste que un desprendimiento mataba de creo 17 personas. Sí, 9. El Montjuic era el tercer espacio en donde era un barrio de chabolas, un barrio pobre. Ahí ya era el ostracismo total. Era un paria total. Sobre todo los murcianos que venían a buscar una mejor vida. Sobre todo fue Murcia, sí, pero en general fue la gente del sur. Qué caro le costó el apellido. Sí, muy, muy caro.
Y hoy ese Montjuic tan lindo, tenemos que pensar que hace 50 años Sí. era un lugar en donde estaba gente española del sur, muy pobre, Sí. buscándose la vida como podían. Ujú. Como digo, lo mismo que la playa del Polonio tan linda que tenemos hoy, era un barrio complicado, y el otro el Raval, Claro. ¿no? Ahora, la Monios tenía una cotidianidad muy particular. Todos A los ver. días ella hacía lo mismo. Sí, recordemos que con toda su historia que contábamos recién de perder a la hija, muerta, etcétera, etcétera, ella se vuelve loca, queda, como decíamos, en la calle, no tenía un ingreso, no podía conseguir trabajo. Sí. Y todos los días ella cumplía o hacía el mismo camino. ¿Sí? Salía de su casa en calle Cadena, en el corazón del Raval, caminaba unos metros hasta una fuente pública que hoy ya no existe, Ujú. y ahí se empezaba casi a bañar. O sea, ¿tenía una casa ahí en calle Cadena o era dentro de una caja? Más o menos. Claro, o sea, Más ok, o menos. perfecto. Cuando pensamos en esos... Ahora, ¿qué tema que después de tantos años los padres no bajan un cambio? No dicen, che, yo creo que con Es todo lo que es- le pasó, es le dieron terrible, la espalda... A ver, es terrible, ¿no? Está bien, con los preceptos que uno tiene en el año 2022, ¿no? Cuesta imaginarlo, pero quizás en ese momento. hoy todavía Sí. sigue Sucede. habiendo muchas familias Sí, son peleas que muy quedan. pudientes Sí. que le dan la espalda a los hijos por situaciones de... A ver, que nosotros que venís de clase media alta, clase media baja, pero en general somos clase media, Mm. ¿sí? Entonces estamos lejos de esa situación tan distinta. Hoy Sí. muchas familias, sobre todo de la clase más alta, siguen arreglando casamientos, siguen disponiendo de los futuros de los hijos, Mm. y a veces cuando se descarrían, entre comillas, le siguen dando la espalda. Hoy, Claro. Yo tengo casos en mi familia de por no seguir el dictado familiar, Cortar le dieron la espalda comunicación. muchos años. Sí. Sí. Imagínate Al si hoy estilo pasa... indios Kai. Si hoy pasa lo que podía ser a principios del siglo XX. Sí, no, claro. ¿Sí? O final del siglo XIX. Mandan Entonces, mensajes al Sí, 6728. Buenísimo programa, muchas gracias. Ah, Es, y- es todo de Barbaglia. no, por favor. Siga. Diga el 95%. Digamos. Bueno, No. 95%. Entonces, ella agarraba, bajaba de su casa, se bañaba primero, se arreglaba el pelo, Sí. después... Se cuentan- ponía ahí mostrando No, la, no, no se desnudaba, la cachufleta, no. pero lo que sí hacía era empezar a lavarse Bien. Sí, por partes. bien. ¿Sí? Entonces Se lleva agarraba a el cabo agua de eso. la fuente y se iba lavando. Entonces, después de lavarse, no podemos decir bañarse, pero después de lavarse, Mm. sacaba una cajita, ¿sí? Que tenía una cajita de polvos Cuidado. que sacaba de su raída falda Sí. y se empezaba a maquillar. Pero, por cómo cuentan las crónicas, el maquillaje era como la pistola de Homero Simpson, como la escopeta de Simpson. ¿sí? Esto, perdón, pregunto por fecha. Sí. ¿Esto más o menos en qué época era? Estábamos hablando de principios del siglo XX, estábamos Claro. hablando de los años 20, 30. ¿Cómo hubiese sido el entrecruzamiento Carmen de Mairena con esta señora? ¿No? hermoso. Hubiese sido magnífico, Hermoso. ¿no? No nos dan las fechas, pero qué No, lástima. Carmen creo que nace... O sea, nace después, sí, sí, Lo sí. puedo buscar ahora, Sí, sí, pero sí. nace... Pero nace qué lindo después. entrecruzamiento, qué crossover hermoso, ¿no? Hubiese Carmen sido. debe nacer en los 20. Ojo, pará. Ahora chequeamos cuándo nace Carmen de Mairena, porque pueden haber convivido... Sin saber conocerse por ahí. 5 años capaz, ¿eh? Mirá. Debe una locura hermosa. Una locura. O sea, dos personajes muy particulares. Sí. Entonces, la moña bajaba de su casa, medio que se lavaba el pelo. Se maquillaba como una puerta. Todas, vos fijate, las ropas, las fotos blanco y negro a veces Sí. capaz no muestran esto. Sí. Pero las fotos que están en color, Sí. un vestido muy colorido, Sí. pero todo lo que uno busca dice que los vestidos estaban hechos jirones. Claro. Estaban destrozados. Era lo que encontraba, Y ¿no? que usaba siempre lo mismo. Ah. Entonces todos los días ella agarraba, sacaba esa cajita, se maquillaba como podía, Pobrecito. así como le salía, Pobrecito. y empezaba a caminar. Y caminaba. Y caminaba. ¿A dónde, no? La rambla para arriba. La rambla Pedía para abajo. dinero, suponemos. Sí. Empezaba a caminar. Cuidado. El recorrido que hacía, Sí. en general, y era como digo, todos los días hacía lo mismo.
incluía subir, bajar la Rambla, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, e irse hasta La Bordeta, a su barrio natal. Pobrecita. ¿Sí? La Bordeta, para tener un cálculo mental, debe quedar fácil. 5 kilómetros. Yo te diré por ahí. Entre 5 y 10 kilómetros. Recordemos, la Bordeta hoy es... La DGT, la campana. Claro. ¿Sí? Como digo, es Sanz cayéndote casi. Sí, casi yendo a Hasta Hospital de Hospitalet. Belvich. Casi, Claro. casi Hospitalet. Claro, ¿Sí? exacto. Entonces, ella todos los días caminaba la Rambla por un lado para el otro, se iba hasta la Bordeta, volvía, y entre todo eso pedía plata, y cuentan también que lo pedía de una forma muy correcta, como decía, señoret, para que la frase la tengo en algún lado, dame un segundito. Disculpe, señor, tiene cambio de 100. Era, señoret, ¿vol que un cante una canción o le recite un verset? Claro, Perdón a los que están escuchando en pobrecito, catalán claro. y soy perro con eso. Señorito, ¿quiere que le cante una canción o le recite un verso? Claro, Siempre una tipa muy pobrecita, respetuosa, claro. muy, Tratando de- muy como decíamos, más allá que las fotos muestran una cara de mucha tristeza, ella siempre iba con una sonrisa muy colorida, eso de pintarse. Nunca ¿sí? laburar, dice acá, por favor. Bueno, es que no, claro. Hijo de puta. Estaba chapa, estaba loca, boludo. ¿Qué querés? No que- tenía muchas opciones. Nunca encarar un puente y Claro. tratar de hacer un Claro. edificio. No, pará, boludo. Tiene dos Eh, neuronas tan peleadas. Dicen que, como digo, ella era con mucho respeto. Claro. Ese respeto y ese cariño y esa alegría fue ganándose el respeto, a su vez, de la gente de la Rambla. La Rambla históricamente fue un lugar donde había muchos floristas. Ah, mira. Entonces, además de sus monios coloridos que ella tenía, los floristas todos los días le regalaban flores. Y llegaba el final del día y terminaba siempre con un ramo de flores. ¿Sí? Entonces, un personaje entrañable que generó mucho cariño en la gente. Esto que vos lo vas diciendo muy palpable, ¿no? De esos que la gente, en vez de darle la espalda como le dé la vida, le hizo lo contrario. Sí. La aceptó y se encariñó con... Sí, bueno, con eso la igual monios. siempre habla un poco de la hipocresía de la gente que a nadie le Bueno, ofreció un hogar. También eso es O verdad. sea, es como, ay, qué buena Eso la es loquita, cierto. qué bien la loquita. Eso Le es cierto. damos una flor. La flor no Eso. hace nada, la señora. Sí. Es cierto. Y bueno, su vida claramente no es una vida de esas que uno elegiría, seguramente. No, claro. Ya para el final se va apagando y termina viviendo unos años en la Casa de la Caridad. ¿Sí? Porque ya no podía valerse por sí misma, Claro. tenía muchos achaques físicos, no podía caminar. Claro. El problema es que ella muere Mm. y acá primero nos cuentan que tanto el sepelio como la tumba fue fastuoso. Acá, gracias a la precisión de Sergio, nos dice 3,8 kilómetros, lo buscó en el Google Maps. Ah, mira, muy Desde bien. Plaza Cataluña hasta La Bordeta, 3,8 kilómetros. Sumale la Rambla que tenía creo que 2 kilómetros, Sí. se caminaba un buen trecho. Gracias, Sergio, por Sí, estar siempre desde ahí del Plaza otro Cataluña, lado claro. aportando. Muy bien. ¿Qué pasa? Ella muere. Sí. Y como decíamos, tanto la tumba como el sepelio en sí ¿Quién lo paga? fue fastuoso. ¿En serio? Mucho dinero involucrado que ella no tenía claramente. ¿Y de dónde salió ese Nunca se dinero? supo. Anónimo. Epa. Nunca se supo quién pagó la tumba y el entierro. Lo que dijeron los rumores de la época es que fue la familia El conde. de los condes Hijos de con puta. cargo de conciencia que terminan haciendo esta donación. ¿Sí? Como digo, esto fue anónimo, nunca se supo. Entonces yo no sé si esto es que alguien quiso lavar Culpas. las culpas o alguien quiso hacerle creer a nosotros que lavaron culpas. ¿Sí? Pero hubo mucha parte involucrada que ella no tenía. Claro. Pero además, con su muerte, aparece otro problema. A ver. Lo que comúnmente se creyó Sí. es que ella había muerto el 17 de septiembre de 1940 a los 89 años. Sí. ¿Vale? Acá
la labor de una persona de nombre Pachi. Lo tengo por acá. Junto con Gachi. Pachi, pucha. Que se me perdió. Bueno, ahora lo voy a encontrar. Sí, se me perdió en todas las anotaciones. Es una persona que investigó. Sí, una persona que empieza a investigar, ¿sí? A raíz de unos libros que él tiene. El libro está escrito por Suñé, ¿vale? Son unas crónicas de ¿Jugador personajes. que jugaba en Boca? Sí, no es Suñé. Otro Suñé. Hay un libro de crónicas. Ricardo Suñé Álvarez hace nueva crónica de Barcelona sobre personajes de la ciudad. Bien. Y habla de demonios. Ajá. ¿Vale? Y en las investigaciones de Suñé, en donde él entrevistó a gente del hospital donde ella muere, Sí. parece ser que ella no muere el 17 de septiembre, sino que muere el 17 de octubre a los 70 años. Epa. Entonces, Le pifiaron por 14 años. sí, por un chicos. montón de Son tiempo. muchísimo. Es un montón de ¿Y tiempo. Entonces, hoy todavía no se sabe si Lamonios murió en octubre o en septiembre, si tenía 90 cuando muere, si tenía 73. Mierda. Lo que Suñé dice es que eso la información falsa está sacada de un periódico de la época y todo el mundo se hizo eco de esa nota, que era información falsa. Él incluía nombres de personas a las que entrevistó, que le dijeron, no, mirá, ella se murió acá, ella se muere en el Hospital Clínico de Barcelona. Entonces, la historia de la muerte de Lamonios, primero tiene una donación de plata de gente que no sabemos quién fue, no sabemos cuándo muere, Misteriosa, no sabemos Lamonios. cuántos años tenía cuando muere. Y lo loco es que ahí está Pachi Juanicotena, Toma pavo. que es como que sea Marco Calderoni. Sí, Caldironi. ¿Sí? Caldironi, siempre te Sí, pongo con la E. No importa. El saco tipo como- agarra y llama al servicio funerario de Barcelona Claro, a ver los registros. para que le digan los registros. Y en el cementerio de Sants, Sí. nicho 1556, piso 2, departamento 2, Espectacular. existe, o existía hasta hace unos años, una lápida rotulada como familia Pujol, ¿sí? Ah, sí. En donde, según los servicios funerarios, había dos mujeres. Una llamada Dolores Pujol Massana y la otra Casilda Vega Massana. En teoría, ahí está enterrada Lamonios. Ninguno de los nombres que tenemos acá Claro. es el nombre de Lamonios. Mierda. Entonces, un personaje que todo el mundo conoció, que como decíamos, hoy tiene una frase atribuida, sos más popular que Lamonios, Ujú. personaje que tiene canciones, que tiene obras de teatro, un personaje entrañable, pero un personaje que todavía hoy tiene, con su muerte, un montón de dudas que no se van a resolver nunca. Porque donde está enterrada no están sus nombres, porque su nombre inicial no es el nombre con el que muere, porque no sabemos cuántos años tenía, no sabemos la fecha en la que muere, entonces es imposible hoy saber dónde está enterrada Lamonios. Y para cerrar, dijimos que todos los días ella iba hasta la Bordeta, Sí. ¿sí? En ese momento era el bus 52, hoy es el bus 91, en ese momento tranvía, es conocido como el bus de Lamonios, porque era el trayecto que ella Mirá. hacía todos los días. ¿Sí? Entonces, cuando vos te tomás el bus 91, yendo para el lado de la Campana, te estás tomando el bus de uno de los personajes más conocidos, por sobre todo la gente más mayor, de la ciudad condal de Barcelona. Era el señor Martín Barbaglia y sus historias de Barcelona. B de Barbaglia, B de Barcelona. Muchísimas gracias. Perdón, Martín. te Sí, llamas. última más. Hay gente que la vio caminar por la Rambla después de 1940. Ah, la mierda. Así que, como siempre le digo a la gente de los tours, si alguna vez la ven, en estos momentos le dan el codo y salgan corriendo para el otro lado. Mierda, terminó con miedo al final, ¿eh? Terminó con miedo. Gracias, me voy re tranquilo a A pasear por la ustedes. Rambla. Ah, era un personaje lindo igual, ¿eh? Pero bueno. Sí, muerto no. KW Radio.